permanezcan. Y causa sobre esta tribuna el liberalismo. No cabe duda que en la tierra de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, en la Francia libertaria, es donde se gestan los principios de un liberalismo universal, de un liberalismo que daría la concepción del Estado y florecería sobre ello las grandes convulsiones liberales de las revoluciones del mundo entero. Las ideas de los enciclopedistas de la talla de Juan Jacobo Rousseau, de Mirabeau, de Danton, de Marat y de Robespierre simbrarían la conciencia del pueblo francés para poder decretar que el pueblo de Francia por vez primera por fin era libre. Se habían eliminado los dogmas y logrado con ello un completo positivismo filosófico con una completa razón de Estado. Estas ideas penetraron producto de las lecturas que se fraguaban de forma clandestina en tierras mexicanas. Es precisamente la conspiración de Valladolid en la casa del licenciado Mariano Michelena en Michoacán, donde surgen las primeras reuniones para establecer los elementos fundamentales que posteriormente desencadenarían una de las epopeyas militares más hermosas de la historia nacional. Descubierto este proceso independentista y trasladándose a Querétaro la conspiración bajo el mando de grandes hombres de pensamiento universal, de hombres y mujeres de la talla como la corregidora de Querétaro, como Miguel Hidalgo y Costilla, como Allende, como Aldama, como Andrés Quintana Roo, que forjando el carácter del Estado de México querían para esta nación el ideal de una república completamente libre. Estos elementos, ante la traición de Ignacio Elizondo, en que funciona el factor fundamental para descubrir el movimiento, pero sobre todo para decretar quiénes eran los traidores en pleno campo de batalla, las cabezas de estos hombres colgarían como candiles en los 4 puntos de la lóndiga de Granitas. Ya no había un Hidalgo, ya no había un Morelos. ¿Quién era entonces el hombre, el caudillo del sur, el hombre que influenciado por ideas completamente militares, pero también de carácter liberal? Aquel hombre que aplazado en el abrazo de Acatempan con Agustín de Iturbide. Me refiero entonces a Vicente Guerrero, que es ahí donde pactan las verdaderas circunstancias de la historia nacional, y es entonces donde surge, en ese lugar de Acatempan, uno de los abrazos más traidores de la historia, puesto que Agustín de Iturbide pretendía, señoras y señores, instalar una segunda monarquía. Había traicionado entonces los principios del liberalismo mexicano. Si la pregunta sobre esta tribuna versara, ¿fue Agustín de Iturbide el emancipador de la guerra de independencia? Tengo una sola respuesta: definitivamente sí. Pero si el cuestionamiento fuera, ¿fue Iturbide un verdadero patriota? Definitivamente no. Agustín de Iturbide tenía muy claros sus principios, que posteriormente llega Juan de O'Donoghue a este territorio y se encuentra ante un líder que ya se sublevó, ante un líder que ya se impuso como nuevo emperador de la República Mexicana. Pero estas ideas habían incendiado la conciencia de las diferentes latitudes. Es ahí donde se encontraron personajes de grande pensamiento, agrupaciones que reuniéndose no únicamente de forma clandestina, sino también partiendo por factores y secretos que encabezaban los destinos de México. Me refiero entonces a las diferentes logias masónicas que fueron la razón de ser y el espíritu fundamental que escribió no únicamente con letras de sangre, sino también con factores de gloria el pensamiento del espíritu mexicano. Vendría una segunda etapa, no únicamente la etapa de la independencia, sino la etapa de la consolidación de la República Liberal, la época de la Reforma. Es un honor estar entonces en la tierra oaxaqueña, en la tierra de Benito Pablo Juárez García, que encabezado con una playa de hombres liberales como Matías Romero, que fue el diplomático y militar que sin lugar a dudas logró establecer los lineamientos fundamentales para la nueva estructura de gobierno. Es así como Juárez se encuentra culminando con una carroza a lo largo y ancho de la República Mexicana, instalando las circunstancias de la República para lograr uno de los triunfos liberales más importantes de la historia de México, como lo mencionara el filósofo español Fernando Savater en su obra de Ética, Política y Ciudadanía. Este periodo de la Reforma que constituyó en la Constitución de 1857, donde se establecen factores como la separación de
social y bastante laico, bastante ético, porque estos hombres se comportaron a la altura de las circunstancias en esos congresos constituyentes muy debatidos, donde la palabra de Ignacio Manuel Altamirano, de Ignacio Ramírez el Nigromante, ante dos tribunas comparadas con la francesa, la jacobina y por otro lado la girondina, entre liberales y conservadores. La tercera etapa viene en la época de la Revolución Mexicana. El Partido Liberal Mexicano, encabezado por los hermanos Flores Magón, que pretendían derrocar la dictadura de Porfirio Díaz, que también una obra fundamental como El México Bárbaro de John Kenneth Turner serviría para que el mundo se diera cuenta cuáles eran las desigualdades que vivía el pueblo de México. Es así como el liberalismo mexicano se va gestando no únicamente en guerras y en batallas, sino en ideologías. Y quiero culminar diciendo una de las sentencias de Ricardo Flores Magón: del águila ciega, como bien lo dijera el maestro Muñoz Coca, que la libertad